En este punto ya hablamos de bases de datos distribuidas, ahora vamos a hablar de servidores vinculados. En primer lugar, debemos definir lo que es un servidor vinculado. No es más que una configuración lógica que permite la ejecución de comandos de orígenes de datos remotos, especialmente utilizando elementos de tipo OLE, objetos de intercambios de bases de datos. El servidor vinculado es entonces aquel que permite que una base de datos de algún tipo, por lo general SQL, lea información de orígenes de datos remotos que no pertenecen a ella, es decir, de tipo externo, y ejecute comandos en los servidores de base de datos remotos. Por ejemplo, orígenes de datos OLEDB, cuyo formato puede ser heterogéneo. Esa es la principal diferencia por lo general entre los servidores vinculados y los servidores distribuidos. En el caso de los servidores distribuidos estamos hablando de elementos de formato homogéneo. Si el servidor distribuido es SQL, todos los elementos que vayamos a transferir, a trabajar, van a ser de tipo SQL. En el caso de los servidores vinculados no tiene por qué ser así. Podemos tener múltiples tipos de datos mezclados de carácter heterogéneo. Un servidor vinculado permite entonces obtener acceso a consultas heterogéneas distribuidas en diversos orígenes de datos. Después de crear el servidor vinculado, las consultas distribuidas se pueden ejecutar en dicho servidor como si estuviéramos accediendo a nuestro propio equipo. Las consultas nos van a permitir unir tablas de varios orígenes de datos. Si el servidor vinculado se define como una instancia SQL Server, se pueden ejecutar inclusive procedimientos almacenados de tipo remoto. ¿Cuándo usamos entonces servidores vinculados? Los servidores vinculados van a permitir implementar bases de datos distribuidas que puedan capturar y actualizar datos de otras bases de datos externas a ellas. Vean que realmente estamos hablando como decir que un servidor vinculado, por ejemplo, de la universidad con el SUNAC, donde reciba datos pertenecientes a esta otra organización sobre la cual la universidad no tiene ningún tipo de control. Simplemente recibe datos en torno a ciertas consultas. Son una buena solución en escenarios donde hay que implementar particionamiento de la base de datos sin necesidad de crear un código de aplicación personalizado ni cargarlo directamente desde los orígenes de datos. ¿Por qué? Porque cada uno de los nodos puede tener un sistema diferente de manejo de datos y al final de cuentas nuestro servidor vinculado se va a encargar de unificarlos. ¿Cuáles son entonces, para resumir, las ventajas de este tipo de servidores? En primer lugar, tenemos la capacidad de obtener datos fuera de lo que es nuestro servidor particular, nuestro servidor de uso. Esto va a permitir una mayor disponibilidad de informaciones importantes. En segundo lugar, está la capacidad de ejecutar consultas distribuidas, tales como actualizaciones, comandos y transacciones en orígenes de datos de tipo heterogéneo, que no se podía hacer
con el sistema anterior. En el sistema anterior, en el sistema de tipo distribuido, solamente se manejan datos de tipo homogéneo. En tercer lugar, está la capacidad de tratar diferentes orígenes de datos de la misma manera. Es decir, no importa en qué formato, en qué manera vengan los datos de origen, para el usuario final terminan siendo todos en un mismo modo de trabajo. Vean que aquí tenemos un pequeño modelo de servidor vinculado. Tenemos al cliente, el cual usa la aplicación específica de trabajo, y tenemos nuestro servidor SQL, el cual a través de objetos de datos de tipo OLEDB, que son objetos para lo que es intercambio de datos de diferentes orígenes, puede comunicarse tanto con un servidor de tipo SQL Server, que sería el mismo tipo, puede comunicarse con servidores Oracle, puede comunicarse con bases de datos ODBC o inclusive con bases de datos de tipo Access. Todo esto le va a permitir acceder a múltiples informaciones que estarían fuera de su alcance desde otros medios, y va a convertir a través de ese proceso OLEDB estos datos al formato adecuado para trabajarlo en nuestro sistema SQL Server, y así el cliente no va a tener la necesidad de utilizar múltiples aplicaciones para obtener los datos que requiere. Normalmente los servidores vinculados se utilizan para tratar lo que son consultas distribuidas. Cuando una aplicación cliente ejecuta una consulta distribuida mediante un servidor vinculado, SQL Server analiza el comando y envía solicitudes de tipo OLEDB. La solicitud de conjuntos de filas puede realizarse como una consulta al proveedor, abriendo una tabla en la base de datos de este. ¿Cuáles son los requisitos para este tipo de sistemas de tipo vinculado? Tenemos aquí que en primer lugar, como habíamos hablado ya en clases anteriores, requerimos de los permisos adecuados, es decir, de contar con credenciales de inicio de sesión tipo usuario y contraseña, tanto para el servidor local como para el servidor remoto. Es decir, debemos tener la información de acceso adecuada para ambos servidores. En segundo lugar, requerimos disponer de los datos de direccionamiento, es decir, contar con la información correcta de la ubicación del servidor remoto ya aprobado, la cual nos permita acceder a él, bien sea por nombre de host, por IP, por nombre de instancia o cualquier otro método que hayamos establecido, y que permita conectarnos desde un cliente, en este caso de tipo SQL. Lo que debemos tener en todo momento muy presente a la hora de utilizar un servidor vinculado es que si no cumplimos con los requisitos de seguridad, los valores de las estadísticas que se utilizan para generar el plan de ejecución SQL Server generarán respuestas incorrectas y terminarán produciendo un grave problema de rendimiento desapercibido. Vean que en el caso de este tipo de soluciones se necesitan de permisos tipo sistema
administrador del sistema, propietario de la base de datos o administrador de la base de datos, del login remoto que se usa para conectarse a dicho servidor. La razón de esto es ni más ni menos que se necesitan de este tipo de permisos elevados para poder ponerse en contacto con el servidor remoto. De lo contrario, no tendrá autorización suficiente para poder hacer uso de las estadísticas de los objetos remotos, y por lo tanto el plan de ejecución será generado con información incorrecta y potencialmente ineficiente. ¿Qué significa esto? Que un servidor vinculado es un elemento del conjunto de equipos que va a compartir información de diversas bases de datos conectadas entre sí, sin la necesidad de replicación de las mismas. Suele usarse en entornos donde los datos se actualizan frecuentemente o las bases de datos son muy grandes para ser exportadas. Fíjense que está sucediendo lo mismo cuando hablamos de la parte, hace ya un par de clases, hablamos de la parte de importación y exportación de datos, en lo que es la clase 2.2 y 2.3. Allí nosotros dijimos que había ciertos casos donde era mejor importar y exportar y en otros donde era mejor vincular. Sucede lo mismo en este caso. Cuando la exportación e importación no resulta conveniente, lo que se hace es vincular las bases de datos para que la información pueda ser accedida por nuestros clientes que así lo requieran. Entonces, como pueden ver, es un proceso que muchas veces es bastante complicado y que se realiza en paralelo con lo que son las bases de datos distribuidos generalmente. El servidor vinculado sirve entonces para acceder a orígenes de datos OLDB desde el servidor que tenemos, principalmente SQL Server. Es decir, para ejecutar, manipular los datos de diversos orígenes y formatos sin la necesidad de importar la base de datos completa o parcial. Una ventaja de este tipo de servidores vinculados frente a especificar los datos de conexión al vuelo es el hecho de que el servidor vinculado actúa como una capa de extracción de los datos de conexión y del proveedor utilizado. Es decir, nos da una visión transparente de nuestros datos sin necesidad de que tengamos que estar en cada ocasión volviendo a ingresar dicha información. Y recuerden que esa información de acceso es peligrosa cuando está en manos inadecuadas. Imagínense que tuviéramos que darle a cada uno de los usuarios que necesiten acceder a esa información los datos de conexión del proveedor de esos datos. Esto nos podría llevar a graves problemas de seguridad por hackeo y otros similares. Pero en el caso del servidor vinculado, una vez que hemos creado dicho vínculo, dicho servidor vinculado, podemos acceder repetidas veces al mismo origen de datos sin tener que volver a especificar los datos de conexión, solamente indicando el nombre del servidor vinculado al cual nos queremos conectar. Además, recuerden que aparte del problema de seguridad, está el problema de lo que es la percepción del usuario. Para el usuario es sumamente engorroso el tener que estar rellenando los mismos datos muchas veces complejos en ocasiones repetidas, y por esto es más recomendable
utilizar este tipo de metodologías vinculadas. Es como decir, imagínense que ustedes, nosotros, para poder acceder a esta clase, tuviéramos que en cada ocasión solicitar un usuario, una contraseña y una dirección IP de acceso a lo que es el administrador del sistema para poder ingresar a nuestras clases. El fastidio, la molestia sería tan grande que la deserción, la cantidad de alumnos en nuestros cursos sería muchísimo menor. Pero en el caso como estamos actualmente, que simplemente accedemos a un link el cual ya está vinculado a la clase, es mucho más sencilla. Y vean que estamos trabajando con dos servidores totalmente diferentes. Por un lado estamos en el servidor de Telesub, que está su campus en sistema Moodle, y por el otro lado estamos trabajando con un servidor de Zoom que se encuentra en Estados Unidos y que tiene sus propias características en cuanto a trabajo. Pero para nosotros, a través de este sistema vinculado, es sumamente transparente por su alto nivel de atracción el acceder a nuestras clases. Vean que nosotros ni siquiera tenemos que añadir nuestros datos de ingreso, sino simplemente hacer clic, escoger cuál es el curso al que queremos entrar a la clase, hacer clic y esperar, en este caso, a que nos permitan el acceso a la sala, lo cual tampoco es totalmente indispensable, porque como ustedes ven, cuando ya entran las primeras personas se deja el acceso abierto y punto, y ya no hay que estar preocupándose por tener una persona responsable de dicha operación, lo cual termina por lo general atrasando el trabajo. Es más, en un futuro se espera que la conexión se realice desde otro origen de datos. Por ejemplo, por motivo de la migración del sistema, es posible simplemente actualizar lo que es la definición del servidor vinculado con los nuevos datos de conexión, sin necesidad de modificar cada consulta, y todo funcionará correctamente. Como pueden ver, es bastante amplio el campo de posibilidades que nos brindan estos dos tipos de servidor, el servidor vinculado y el servidor distribuido, que pueden ser muy útiles para resolver diversos problemas en cuanto a lo que es nuestra gestión, manejo de datos. Bueno, muchachos, ya con esto hemos cubierto lo que es el contenido del día. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta sobre los temas tratados, por favor aprovechen en este momento. ¿En cuáles definiciones? Vean que MySQL se puede utilizar para construir este tipo de servidores y Postgre también. Lo que pasa es que tienen que visualizar como si están construyendo un servidor de tipo distribuido. Todo debería estar hecho en el mismo sistema. Es decir, si está en MySQL, todos los componentes deberían ser en MySQL. Si está en Postgre, todos los componentes deberían ser elaborados en Postgre para lograr la comunicación homogénea. En el caso de los servidores vinculados, ustedes pueden tener en una oficina un servidor o un componente del servidor hecho en MySQL, en otra oficina pueden tenerlo hecho en Postgre, en otra oficina pueden tenerlo en SQL Server, etcétera. Y finalmente lo que hacen es las conexiones a través de comando OLE, comandos tipo objetos de manejo de datos externos, pues es externos. Entonces, como pueden ver, ustedes pueden aplicar sus soluciones en cualquier tipo de lenguaje
de manejo de base de datos que quieran. Lo que tienen que estar pendientes es del tipo de solución que quieren plantear. Repito, las soluciones de tipo distribuida son homogéneas en cuanto a la herramienta utilizada. Si van a utilizar Postgre, es Postgre. Si van a utilizar MySQL, es MySQL. Si van a utilizar SQL Server, es SQL Server. Si van a utilizar Oracle, es Oracle. Ya allí, como son valores homogéneos, se considera ello como servidores de tipo distribuido, donde tienen sus porciones de la base de datos tal como la hayan diseñado, bien sea por replicación, por fragmentación o mixta, en las diferentes ubicaciones, pero todas utilizando la misma herramienta. En el caso de las de tipo vinculado, ustedes, repito, pueden hacer cada una de las oficinas, cada uno de los nódulos. Imaginemos que, por ejemplo, es un equipo de desarrollo o varios equipos de desarrollo, cada uno planteó una solución para una oficina diferente. Por ejemplo, la gente que está en Estados Unidos tiene una solución, mientras que la gente que está en China tiene otra, porque le hicieron los chinos. Los que están aquí en Latinoamérica tienen una solución con señales de humo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que mientras que unos programaron en Postgre, los otros en Oracle, los otros en MySQL, necesitaríamos una forma de unificar toda esa información. Esta unificación solo sería posible a través de lo que son procesos de vinculación que nos permitan, a través de objetos de datos, trabajar todas esas informaciones de orígenes heterogéneos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Aló? Bueno, ¿alguien más que quiera cualquier otra duda respecto a lo que sea referido al curso? Ya para por lo menos 5 minutos y cerrar a las 10 en punto. Mira, llegó nuestra delegada. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, profesor. Llegó para despedir porque ya estamos cerrando. Sí, no, le estoy escuchando hace rato a la clase, pero estaba solamente en el celular. Ya. Bueno, de todas maneras, hoy hablamos de lo que son servidores vinculados y servidores distribuidos, ya que no pudo estar en la clase completa porque sí me fijé que la echamos de menos en el rato para alguien que participara, porque sus compañeros son un poquito mudos. Entonces aproveche y hace la revisión del contenido posteriormente en lo que es la grabación en el YouTube, para que tenga su información. Ok, profesor, no hay problema. Ya ahorita déjame anotar por aquí su nombre para acordarme de añadirla a la asistencia. Llegó tarde, pero vamos a hacer la excepción porque ya usted me comentó que es por motivos de trabajo, etcétera. Pam. Profe, yo también entré tarde porque se me cruzó con un seminario. Ajá. Como nosotros también tenemos que hacer seminarios para obtener el grado y justo se cruzaba, ¿no? Pero eso solamente pasa, o sea, no es siempre, ¿no? No, sí, yo sé que esos seminarios los programan una vez al mes por lo menos para que los muchachos vayan acumulando sus 10 seminarios. Entonces no hay problema, ya la anoté por allí también. ¿Alguien más que haya llegado tarde? Profesor, yo soy Pedro. Le comenté la otra vez de que yo estoy llevando el instituto y la universidad. Y en el instituto, bueno, yo estoy en tema de titulación. Entonces, yo
como que escucho también sus cursos por ahí de vez en cuando, y también el tema de titulación también por ahí estoy llevando, porque Bueno, son 3 meses. No sería problema en cuanto a eso. Si está, vamos a revisar aquí si está en la asistencia, sino para añadirlos por aquí. Claro, sí, sí estaba en su curso, Sí, se sí está está. escuchando a veces ahí lo que he podido, porque también me interesa también aprender esto, y también estoy pendiente, pero para que de vez en cuando, si es que llego por ahí tarde, porque hay veces que no voy a Sí, poder sí, como asistirte le dije, a primera no hora por tengo motivo. problema. Yo con que al menos yo darme cuenta de que están presentes y sobre todo cuando participan, yo los dejo como asistente. Listo, profesor, Yo sé que, gracias. por ejemplo, en ese caso, la señorita Pampa y la señorita Soto, en lo posible, ellas tratan de siempre participar. Claro.